Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de uno de los capítulos más intensos y proféticos de la Biblia, Zacarías capítulo 14. Desde luego. Las fuentes que hemos manejado, que son comentarios sobre la versión Reina Valera, lo describen como el clímax apocalíptico de todo el libro. Casi nada. Es que es una descripción muy acertada, la verdad. Así que la misión hoy es desgranar esta visión, esta profecía del llamado Día de Jehová, que se presenta como un punto de inflexión total, lleno de juicio, de intervención divina y de un cambio radical del mundo. Y esa expresión, el día de Jehová, es que es la clave de todo. Hay que entender que no hablamos de un día de 24 horas, un día normal. Claro. En los profetas es un término, digamos, técnico para referirse a un tiempo escatológico, un momento en que Dios interviene de forma directa, definitiva, en los asuntos humanos. Y Zacarías 14 es casi cinematográfico, ¿no? Sí, es muy visual. Pues empecemos por el principio, porque el telón se abre con una escena que es francamente desoladora. Sí, muy dura. Los primeros versículos pintan un cuadro de caos total. Todas las naciones se unen para asediar Jerusalén. Todas, sí. Y se describen casas saqueadas, parte de la población llevada cautiva. Es la imagen de la derrota más absoluta. Es el punto más bajo, la noche más oscura. Y es una estructura muy típica en la narrativa bíblica. Llevar la situación al límite. Exacto, al punto donde la salvación humana ya es imposible, para que la intervención divina se vea con total claridad. Pero en mitad de ese desastre hay una frase que lo cambia todo. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí está, esa es la clave. Dios permite la crisis, la prueba, pero nunca la aniquilación total de su pueblo. Siempre preserva un remanente. Es la semilla de la esperanza. Claro, y ese detalle, el del resto, según los análisis, es lo que no encaja con las interpretaciones históricas, ¿verdad? Se suele mencionar la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí, se menciona mucho, pero no cuadra. Fue brutal, pero... Fue terrible, desde luego, pero los eventos que Zacarías describe justo después, como la aparición de Dios o que una montaña se parta en dos, pues eso sencillamente no ocurrió. Vale. Por eso la mayoría de los estudiosos coinciden. Esto tiene que ser una profecía de un evento futuro, un clímax que aún no hemos visto. Y justo ahí, cuando todo parece perdido, el texto da un giro increíble. Cambia de marcha. Ya no son las naciones las que actúan, es Dios. Es el punto de inflexión. Y el versículo 3 dice: «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones». Y aquí es donde la geografía se vuelve protagonista. Totalmente. La imagen es de una potencia visual abrumadora. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Que no es una metáfora. No, para nada. Es una afirmación de presencia física, en un lugar real y cargado de simbolismo. El monte de los olivos es, claro, el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo. La conexión es directa. Inevitable. Todas las fuentes lo conectan con Hechos capítulo 1, cuando los ángeles prometen que volverá de la misma manera. O sea que la profecía cierra el círculo. El punto de partida es también el de regreso. Espera, porque lo que viene ahora, para mí, es la imagen que define todo el pasaje. La idea de que Dios ponga sus pies en el monte de los olivos y que la montaña literalmente se parta en dos. Sí, es increíble. Creando un valle de este a oeste. No es solo un milagro, es un acto de ingeniería divina. Para crear una vía de escape. Justo. Es una salvación tangible. El valle no es solo simbólico, sirve para que la gente huya. Y por si fuera poco, el versículo 5 remata la escena. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Que suena muchísimo a Apocalipsis. Es un eco directo de Apocalipsis 19, Cristo regresando con sus ejércitos celestiales. El mensaje es inequívoco. La liberación es personal, triunfal y definitiva. Vale. Y tras esta intervención tan espectacular, la escala se vuelve cósmica. La profecía empieza a describir cambios en la propia naturaleza. Sí, el mundo físico se altera. Habla de un día único, que no es ni día ni noche, una especie de crepúsculo perpetuo. Hasta que, y esto es una paradoja, al caer la tarde habrá luz. ¿Cómo se interpreta un tiempo que parece ir contra las reglas de la física? Representa una transición radical. Es el tiempo de Dios que irrumpe en nuestro tiempo. Las leyes naturales que conocemos se quedan como en suspenso. Porque está ocurriendo algo de un orden superior, exacto. Y la luz al atardecer simboliza eso, que cuando según el orden natural todo debería acabar, en realidad es cuando empieza el verdadero día del reinado de Dios.
Es la inversión de todas las expectativas humanas. Y la transformación no es solo atmosférica. El texto introduce otra imagen potentísima: las aguas vivas. Uf, esa imagen es preciosa. Aguas que brotan de Jerusalén y fluyen en dos direcciones, hacia el Mar Muerto al este y al Mediterráneo al oeste. Y todo el año, además. Lo fascinante de estas aguas vivas es que son un símbolo recurrente de bendición, de vida eterna. Que fluyan desde Jerusalén al resto del mundo significa que el centro del nuevo reino será una fuente de restauración universal. Recuerda a Ezequiel y Apocalipsis, ¿no? Inmediatamente. Al río de vida de Ezequiel 47, que sanaba las aguas del Mar Muerto, y al de Apocalipsis 22. Pero también hay una capa física, claro. En una tierra árida, un río que nunca se seca es la máxima bendición imaginable. La restauración es total, espiritual y física. Exacto. Y continúa porque dice que la tierra de alrededor se allanará, pero Jerusalén quedará enaltecida. Y se promete que será habitada con total seguridad porque no habrá nunca más maldición. Esa es una frase muy fuerte. Es una de las frases más importantes de todo el capítulo. La palabra hebrea ahí es jerem, que se refiere a algo destinado a la destrucción total por juicio. O sea que la promesa es que se acaba esa amenaza. Eso es. La ciudad ya no estará bajo esa amenaza de juicio por el pecado. Es la promesa de una seguridad y una paz permanentes. La restauración completa. Y esto nos lleva al que muchos consideran el eje central, el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Absolutamente. La declaración de soberanía definitiva. Hasta ese momento, el reinado de Dios lo reconocía con suerte Israel. Aquí, la visión se expande a una escala global. Su soberanía será un hecho universal. Universal y reconocido. Y la segunda parte, Jehová será uno y uno su nombre, es una afirmación radical del monoteísmo. En un mundo con tantos dioses e ideologías, la profecía afirma que toda lealtad se unificará en el único Dios verdadero. Sin embargo, antes de que llegue esa paz, el texto vuelve a la batalla. Y la descripción del juicio sobre las naciones enemigas es increíblemente gráfica. Sí, es muy explícita. Entiendo la necesidad de justicia, pero para un lector moderno, la descripción de una plaga que desintegra a la gente en el acto puede sonar brutal. ¿Cómo lo abordan los comentarios? Es una imagen violenta, sin duda. El texto dice: la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas. Es un juicio fulminante. Sí. Los análisis no lo presentan como una crueldad arbitraria, sino como la consecuencia inevitable y directa de una rebelión violenta contra el Creador. Es como la descreación de aquellos que intentaron destruir su creación. Entiendo. Además, se añade que un pánico divino hará que se ataquen entre sí. El caos se vuelve contra sí mismo. La injusticia se autodestruye. Me llama la atención que, justo después de describir este juicio tan absoluto, el texto da un giro inmediato hacia la redención. Parece que el objetivo final no es solo el castigo. Exacto. Y ese es uno de los giros más sorprendentes de todo el capítulo. El versículo 16. Dice que los que sobrevivieren de las naciones que vinieron a atacar Jerusalén subirán cada año a adorar al rey. Es increíble. Los propios enemigos. El fin último no es la aniquilación, sino la sumisión y la adoración. Es un final de reconciliación, donde incluso los antiguos enemigos se integran en el reino. Y se les pide celebrar una fiesta muy concreta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué esa y no otra? Y luego está la condición. Las naciones que no suban a adorar no recibirán lluvia. La elección de la fiesta de los tabernáculos es brillante. Originalmente conmemoraba la dependencia y la provisión de Dios durante los años en el desierto. Era una fiesta de gratitud. Por el sustento. Eso es. Al convertirla en una celebración universal, el mensaje es que todas las naciones, no solo Israel, dependen enteramente de la provisión de Dios para su existencia. Entendido. Pero la condición de la lluvia. Adorar voluntariamente bajo la amenaza de una sequía suena un poco contradictorio, ¿no? Es una pregunta excelente. No se presenta tanto como una coacción, sino como una ley de la nueva creación. La bendición emana del rey. Vale. La lluvia, en esa cultura, era el símbolo supremo de vida y favor divino. Negarla no es un castigo, es la consecuencia natural de desconectarte de la fuente de vida. Es como desenchufar un aparato. No es que la electricidad te castigue, es que dejas de recibir su poder.
Es una consecuencia lógica, no un castigo arbitrario. Justo. Ignorar al rey es autoexcluirse de su bendición. Vale, y así llegamos al final, a los 2 últimos versículos. Y aquí hay un detalle que parece pequeño, pero que según todos los análisis contiene la idea más revolucionaria de todo el capítulo. La inscripción, Santidad a Jehová. Sí. Y lo increíble es dónde aparece esa inscripción. En las campanillas de los caballos. Exacto, piensa en ello. Las campanillas de los arreos de un caballo. Un objeto puramente funcional, quizás hasta militar, lo más mundano que te puedas imaginar. Entonces, si lo entiendo bien, el verdadero clímax no es la batalla ni el río de aguas vivas, No. sino esta idea radical de que la barrera entre lo sagrado y lo cotidiano se pulveriza por completo. Esa es exactamente la conclusión. Lo que hace esto tan revolucionario es que esa inscripción, Santidad a Jehová, en el Antiguo Testamento estaba legalmente reservada para un único lugar, la placa de oro en la frente del sumo sacerdote, el epicentro de lo sagrado. El epicentro absoluto, y Zacarías coge lo más sagrado de lo sagrado y lo estampa en lo más común de lo común. El mensaje es que en el reino de Dios no habrá distinción entre lo religioso y lo secular. Dice que hasta las ollas de cocina serán santas. Toda olla en Jerusalén será consagrada, tan santa como los cuencos del altar. Toda la vida, en cada mínimo detalle, estará consagrada a Dios. Y el capítulo termina con esa última frase: y no habrá más mercader en la casa de Jehová. Una alusión a la pureza del culto, supongo. Sí, es el broche de oro. Elimina cualquier atisbo de explotación o de hipocresía en la adoración. Es una referencia directa a las prácticas corruptas del templo que Jesús mismo confrontó siglos después. En este reino final, la adoración será pura, sin agendas ocultas. Resumiendo entonces, pasamos de un asedio global a una intervención divina que reconfigura la tierra, a un reinado universal y finalmente a una santidad que lo impregna todo, desde la política hasta los utensilios de cocina. Vaya viaje. Es una visión de restauración absoluta. Ofrece una perspectiva donde, a pesar del caos aparente de la historia, hay un plan soberano que avanza hacia un fin de justicia, de paz y, sobre todo, de consagración total. Una visión increíblemente completa, la verdad, sin duda. Y me quedo pensando en esa imagen final, en que la visión culmine con la idea de que santidad al Señor estará inscrita hasta en los objetos más mundanos. Esto plantea una cuestión interesante para reflexionar. ¿Qué significaría en la práctica empezar a vivir con esa conciencia de consagrar lo cotidiano a un propósito más elevado, mucho antes de que llegue ese día final?